Hola amigos. Te sorprenderá saber que cada 47 segundos, en nuestro querido Brasil, una persona mayor sufre un accidente cerebrovascular mientras descansa en los brazos de Morfeo. Más de la mitad de estos casos están directamente relacionados con lo que se ha ingerido en las últimas 4 horas antes del descanso nocturno, ese momento sagrado de recuperación. Si tienes más de 60 años y sueles cenar después de las 7 de la tarde, lo que voy a contarte ahora, desde mi experiencia de 40 años en medicina, podría, literalmente, salvar tu vida. Estudios recientes de la Universidad de Sao Paulo, que confirman lo que muchos sanadores ya intuían, han revelado que existen 10 alimentos que, aunque parecen inofensivos, al ser consumidos por la noche elevan el riesgo de ictus hasta un 340% en las personas mayores. Y lo más alarmante para mí como médico es que el 89% de los ancianos brasileños consumen diariamente al menos 3 de estos productos en horario nocturno, sin sospechar el peligro mortal al que exponen su templo corporal. Por cierto, queridos amigos, me interesa mucho saber desde qué rincón del mundo ven nuestros videos y comparten esta pasión por la vida natural. Por favor, escriban su país en los comentarios, pues me llena el alma saber hasta dónde llega nuestra familia. Vamos a compartir información útil entre todos. Les deseo solo lo mejor y mucha salud. Seguramente ya te has enfrentado a sensaciones desagradables después de cenar, esas señales que el cuerpo nos envía. Palpitaciones, presión en la cabeza, problemas para conciliar el sueño, o tal vez incluso despertarte debido a un dolor de cabeza o mareos. Todo esto pueden ser las primeras señales de que tu organismo, sabio por naturaleza, está reaccionando negativamente a los alimentos que consumes por la noche. Hoy descubrirás cuáles son exactamente esas amenazas ocultas que podrían estar en tu mesa ahora mismo y, lo que es más importante, cómo protegerte completamente de ellas con la sabiduría de la medicina integrativa. Antes de hablarte sobre estos peligrosos productos que provocan microcoágulos de sangre durante el sueño, te pido tu apoyo de todo corazón. Dale me gusta si la salud natural y la longevidad son importantes para ti y para los tuyos. Suscríbete al canal Caminos de Salud Natural para no perderte ninguna información vital. Tu actividad nos inspira a continuar investigando. La investigación y el intercambio de información, verdaderamente importante, capaz de cambiar la vida de miles de personas, son mi misión y mi tarea principal. Como saben, cada semana recibo cientos de cartas de quienes han logrado transformar su destino gracias a mis recomendaciones y al poder de las plantas. Es por eso que hemos organizado una comunidad especial para personas mayores de 60 años que buscan fortalecer su salud, aumentar su nivel de energía y conservar su autonomía. Para formar parte de esta unida familia, basta con pulsar el botón de suscripción. Es completamente gratuito y puede ser el primer paso para añadir años de calidad a tu vida. Muchos no son conscientes de que, después de los 60 años, ocurren cambios serios y naturales en el funcionamiento del sistema cardiovascular, como las estaciones cambian en la Tierra. La absorción de algunos nutrientes importantes disminuye, el flujo sanguíneo se ralentiza como un río tranquilo, y aquellos productos que antes no causaban preocupación pueden convertirse en un verdadero peligro. Durante la noche, cuando el metabolismo se desacelera para sanarnos, cierta comida es capaz de provocar un verdadero caos en el organismo, elevar la presión, aumentar la viscosidad de la sangre y sobrecargar el corazón, que en ese momento debería estar descansando bajo el manto de las estrellas. Investigaciones del Instituto del Corazón en Sao Paulo han detectado que el riesgo de infartos cerebrales en ancianos aumenta drásticamente en el periodo comprendido entre las 2 y las 6 de la madrugada, un dato que siempre me estremece.
Es la llamada ventana de muerte súbita. No es casualidad que este momento coincida con la digestión de las últimas ingestas de comida. La combinación de un metabolismo lento, una presión arterial naturalmente alta en ciertas etapas del sueño y productos que aumentan la coagulación de la sangre, crea un mecanismo extremadamente peligroso. Lamentablemente, muchos colegas médicos aún no informan a sus pacientes sobre esta interconexión, dejándolos sin el apoyo y los conocimientos necesarios para prevenir consecuencias tan graves. Pero hay una buena noticia, amigos, porque la naturaleza siempre nos da una segunda oportunidad. Eres capaz de cambiar la situación por completo si detectas y excluyes del menú nocturno 5 productos concretos. Esto permitirá reducir la probabilidad de ictus casi en un 80%, mejorar significativamente la calidad del sueño, hacer que las mañanas comiencen con ese vigor que tenían nuestros abuelos y que el camino de la vida sea más largo y saludable. Para cada uno de estos productos, existe un reemplazo seguro y apetitoso que la tierra nos ofrece. Así que no será necesario renunciar a platos sabrosos. El primer producto son los quesos amarillos maduros, por ejemplo, el cheddar o el prato, que tanto gustan, pero que esconden riesgos. Si te gusta terminar la cena con un trozo de este queso, debes saber que te arriesgas innecesariamente. Contienen altos niveles de tiramina, una sustancia que el cuerpo procesa con dificultad durante el sueño y que puede elevar la presión hasta 40 unidades en tan solo unas pocas horas. La tiramina provoca la liberación de noradrenalina, una hormona que estrecha los vasos sanguíneos y acelera el pulso, rompiendo la calma nocturna. En los jóvenes esto puede no manifestarse, pero después de los 60, cuando los vasos ya son menos elásticos por el paso del tiempo, tal reacción es peligrosa. Durante el sueño, cuando la presión habitualmente baja, el consumo de quesos amarillos conduce a su aumento prolongado hasta por 8 horas. Recuerdo el caso de Marina Denisova, de 67 años, residente en Beloig, quien era fanática del queso prato y cada noche antes de dormir comía algunas rebanadas con galletas saladas. Unos meses después, comenzó a despertarse con dolores de cabeza insoportables que nublaban sus mañanas. Marina relacionaba los dolores y la presión en el pecho exclusivamente con los cambios propios de la edad, resignándose a ello. Solo después de un ataque inesperado de hipertensión, que la llevó a la sala de urgencias, se descubrió que su organismo reaccionaba agudamente al queso ingerido por la noche. Jamás pudo imaginar que un producto de sabor tan agradable pudiera estar destruyendo su salud gradualmente. Después de dejar de consumir quesos amarillos en horario nocturno, sintió como si hubiera vuelto a nacer, recuperando la alegría. El sueño nocturno se volvió profundo. El dolor de cabeza matutino desapareció y la presión arterial volvió a la normalidad. Marina cuenta esto ahora con alegría y asombro en sus ojos. Los cambios positivos tras renunciar a los quesos amarillos por la noche son realmente impresionantes, y los he visto en mi consulta. La reducción de los picos de presión arterial durante el sueño alcanza el 45%. La calidad del descanso mejora en un 60%, permitiendo que el cuerpo se repare. Además, disminuye significativamente la frecuencia de los dolores de cabeza matutinos y se reduce el riesgo de formación de trombos. Muchos suscriptores señalan que, tras solo 2 semanas de abstinencia de este tipo de quesos, comenzaron a sentirse más despiertos y enérgicos desde la misma mañana, reconectando con su vitalidad. Para sustituir los quesos amarillos, siempre recomiendo utilizar quesos blancos frescos, regalos sencillos como la ricota, el cottage o el queso de Minas.
Estas variedades se distinguen por su bajo contenido en tiraminas y son ricas en proteínas de alta calidad que favorecen la relajación muscular. Si no es posible excluir totalmente los quesos amarillos, aconsejo comerlos solo durante el día, cuando el sol está alto y, bajo ningún concepto, después de las 5 de la tarde. Para dar sabor, la ricota se puede aderezar con hierbas medicinales como el orégano y un buen aceite de oliva. Así, el plato no solo es sabroso, sino absolutamente seguro para consumir por la noche. Es especialmente importante ser cautelosos con los quesos amarillos para quienes toman medicamentos para reducir la presión arterial, ya que pueden potenciar el efecto de los fármacos y llevar a consecuencias indeseadas. Por lo tanto, una actitud atenta hacia la dieta y la elección de los quesos se convierte en la clave para mantener la salud del sistema cardiovascular. Si has llegado hasta aquí, significa que estás seriamente dispuesto a cambiar tu vida y abrazar la salud natural. Escribe en los comentarios: quiero abundancia y armonía. Esa frase que siempre me repito. Deja que esto se convierta en tu intención poderosa. Y también dale me gusta para atraer la suerte ahora mismo y apoyar nuestro canal Caminos de Salud Natural. De verdad, tu apoyo es muy importante para mí y para seguir difundiendo este mensaje. Pero lo principal está por venir. ¿Cómo puede una interacción resultar aún más peligrosa? Asegúrate de consultar con un médico antes de cambiar tu dieta, especialmente si tomas medicamentos de forma constante, pues la prudencia es hermana de la medicina. Ahora que conoces al primer enemigo nocturno, prepárate para saber sobre un producto que prácticamente todo brasileño consume por la noche y que es capaz de provocar pequeños ictus asintomáticos. Otro producto extremadamente peligroso que muchas personas mayores comen antes de dormir, sin siquiera sospechar su daño, son las sopas y caldos en conserva industriales. A primera vista parecen una opción de cena cómoda e inofensiva, casi como el abrazo de una abuela. Rápido, sencillo e incluso parecido a la comida casera. Pero en realidad, tales productos pueden destruir lentamente la salud, especialmente en personas mayores de 60 años, y aumentar significativamente el riesgo de ictus durante el sueño. El principal problema de las sopas enlatadas es la enorme cantidad de sal, que es enemiga de nuestros riñones cuando se abusa de ella. En una lata pequeña puede contenerse más de la mitad de la norma diaria de sodio para una persona mayor. Cuando se consume tal producto por la noche, la sal retiene líquidos en el organismo como una esponja, lo que lleva a un aumento brusco de la presión arterial. Por la noche, cuando el cuerpo debería descansar y fluir suavemente, el corazón se ve obligado a trabajar con doble carga para bombear sangre espesa y saturada de sodio a través de vasos estrechados. Esto crea las condiciones ideales para microroturas en los vasos cerebrales, que pueden provocar un ictus. Pero el peligro no reside solo en la sal, amigos, sino en lo artificial. Las sopas en conserva a menudo contienen glutamato monosódico y otros potenciadores del sabor que alteran el funcionamiento del sistema nervioso. En las personas mayores, estas sustancias pueden causar picos repentinos de presión, mareos e incluso entumecimiento temporal de las extremidades. Todo esto son signos de que el cerebro no está recibiendo suficiente riego sanguíneo ni la energía vital necesaria. Además, en estos productos casi no hay nutrientes naturales ni la fuerza de la tierra. En cambio, hay muchos conservantes que intensifican los procesos inflamatorios en el organismo. Y la inflamación crónica es uno de los factores clave en el desarrollo de la aterosclerosis, cuando los vasos se obstruyen con placas de colesterol, elevando aún más el riesgo de ictus. Un efecto sumamente insidioso de las sopas enlatadas
es su impacto negativo en los riñones, nuestros filtros sagrados. A medida que envejecemos, la capacidad de filtración renal disminuye naturalmente, y el exceso de sal, junto con los aditivos químicos presentes en estos productos, impone una carga monumental sobre este órgano vital. Como consecuencia, el líquido no se elimina a tiempo, sino que se acumula en los tejidos, provocando edemas y sometiendo al corazón a un esfuerzo adicional innecesario. Durante la noche, cuando el cuerpo se encuentra en posición horizontal, este exceso de líquido ejerce presión sobre el diafragma, dificultando la respiración y reduciendo significativamente el aporte de oxígeno a la sangre. El cerebro, que ya de por sí sufre debido a la presión arterial elevada y a una sangre más viscosa, recibe aún menos oxígeno, ese aliento de vida. Esta situación puede desembocar en un espasmo vascular repentino o incluso en una hemorragia. Muchas personas mayores que consumen habitualmente sopas enlatadas antes de dormir se quejan de pesadillas, despertares bruscos con sensación de asfixia y fuertes dolores de cabeza al amanecer. Esto no es una mera casualidad ni cosas de la edad. Tales síntomas indican claramente que el organismo está luchando contra las consecuencias de una cena perjudicial y artificial. A largo plazo, la costumbre de ingerir sopas enlatadas antes de acostarse puede conducir no solo a un accidente cerebrovascular, sino también a hipertensión crónica, insuficiencia renal e incluso demencia, ya que la hipoxia constante destruye las células cerebrales. ¿Qué hacer entonces si apetece algo ligero y caliente antes de ir a la cama como nos daban nuestras madres? La mejor opción son las sopas o cremas de verduras caseras, preparadas con amor y sin exceso de sal. Se pueden cocinar con antelación y calentar en pequeñas porciones. Si el tiempo es un problema, se pueden utilizar mezclas de verduras congeladas. Basta con echarlas en agua hirviendo, añadir algunas especias naturales como cúrcuma o perejil y en 10 minutos tendrá lista una cena saludable. También es excelente un caldo de pollo ligero, pero es preferible cocinarlo uno mismo para controlar la cantidad de sal y asegurar que sea medicina para el alma. Es fundamental comprender que renunciar a las sopas enlatadas no es simplemente una restricción dietética más, sino una oportunidad real de preservar la salud y evitar estados potencialmente mortales. Tan solo 2 o 3 semanas después de excluir estos productos de la dieta nocturna, muchos notan que dejan de despertarse con dolor de cabeza, su presión arterial se normaliza y las mañanas comienzan con energía en lugar de pesadez en todo el cuerpo. Y lo más importante, el riesgo de sufrir un ictus nocturno se reduce drásticamente, porque los vasos sanguíneos ya no son atacados por la sal, los químicos y la deshidratación. Pasemos ahora a un diepurolocit, a un aperitivo nocturno peligroso que a veces nos confunde. ¿Cómo pueden los plátanos antes de dormir provocar un ictus en los ancianos? Podría parecer que el plátano es el bocado nocturno ideal para una persona mayor. Es blando, dulce, natural y fácil de masticar. Sin embargo, esta fruta, consumida justo antes de dormir, puede convertirse en un asesino silencioso para las personas mayores de 60 años. Los médicos y naturópatas hemos dado la voz de alarma. Los plátanos por la noche crean en el organismo de los ancianos las condiciones perfectas para el desarrollo de un accidente cerebrovascular. Además, el mecanismo de esta acción es traicionero y poco evidente. El principal peligro de los plátanos antes de dormir radica en su composición única, que es maravillosa de día, pero pesada de noche. Un plátano mediano contiene alrededor de 400 miligramos de potasio, lo que representa casi el 10% de la norma diaria. Durante el día, el potasio es beneficioso para el corazón,
pero por la noche su exceso provoca un peligroso desequilibrio electrolítico. En las personas mayores, los riñones funcionan más lentamente y no logran eliminar el potasio sobrante antes de que la persona se duerma. Como resultado, la concentración de este elemento en la sangre aumenta bruscamente, lo que conduce a somnolencia y alteraciones del ritmo cardíaco. Primero una desaceleración y luego saltos repentinos y peligrosos en el pulso. Pero aún más aterradora es otra propiedad de los plátanos: su capacidad para aumentar drásticamente la viscosidad de la sangre. Los plátanos maduros contienen una gran cantidad de azúcares: glucosa, fructosa y sacarosa. Tras ingerir un plátano antes de dormir, el nivel de azúcar en la sangre de una persona mayor puede dispararse entre 1,5 y 2 veces su valor normal. El organismo, que ya se preparaba para el descanso reparador, se ve obligado a producir insulina de urgencia. Estas tormentas hormonales nocturnas tienen un efecto destructivo sobre los vasos sanguíneos. Se contraen y dilatan bruscamente. Sus paredes se adelgazan y se vuelven vulnerables. El peligro es especialmente grave cuando se combinan los plátanos con los medicamentos que toman muchas personas mayores. Por ejemplo, si una persona toma fármacos para la presión arterial o diuréticos, un plátano antes de dormir puede causar una sobredosis de potasio mortalmente peligrosa. Los síntomas de este estado, debilidad, mareos, arritmias, a menudo se manifiestan precisamente por la noche, cuando los familiares duermen y no pueden prestar ayuda. Muchos casos de muerte súbita de ancianos durante el sueño están relacionados precisamente con esta peligrosa combinación de medicamentos y plátanos a deshoras. Otro efecto insidioso de los plátanos es su influencia en la digestión, algo que siempre observo en mis pacientes. Contienen mucho almidón y pectina, que en las personas mayores se digieren muy lentamente. En lugar de descansar, el organismo se ve forzado a trabajar toda la noche digiriendo el aperitivo vespertino. La sangre afluye al estómago, retirándose del cerebro. En combinación con la bajada natural de la presión durante la noche, esto puede llevar a una falta de oxígeno en el cerebro y a microinfartos, que a menudo pasan desapercibidos, pero que destruyen gradualmente el tejido cerebral. Muchos ancianos amantes de los plátanos nocturnos notan síntomas extraños: calambres nocturnos en las piernas, ansiedad sin motivo, pesadillas. Estos son los primeros avisos de que el organismo no puede lidiar con las consecuencias de tal ingesta. Los calambres son signo de desequilibrio electrolítico. Las pesadillas, consecuencia de la falta de oxígeno en el cerebro. Si se ignoran estos síntomas, con el tiempo pueden convertirse en un ictus en toda regla. ¿Qué hacer si se tiene muchas ganas de comer un plátano, esa fruta del sol? En primer lugar, traslade su consumo a la primera mitad del día, cuando el organismo está activo y puede procesar correctamente todos sus componentes. En segundo lugar, si el deseo de comer un plátano por la noche es imperioso, hágalo al menos 3 horas antes de dormir y en una cantidad muy reducida, no más de la mitad de una pieza pequeña. Nunca combine plátanos con productos lácteos antes de acostarse. Tal mezcla crea en el estómago una masa densa cuya digestión es especialmente larga y pesada. Otro producto extremadamente peligroso, pero inexplicablemente muy popular entre las personas mayores como tentempié nocturno, es el pan blanco y la bollería. Podría parecer que hay más inofensivo que un trozo de pan fresco con té antes de dormir, como hacían nuestros abuelos, pero en realidad, este hábito crea las condiciones ideales para el desarrollo de un ictus durante el sueño, especialmente en personas mayores de 60 años. El problema del pan blanco reside en su composición. Es harina refinada de primera calidad,
que en el organismo se comporta casi como azúcar puro. Cuando una persona mayor come un trozo de pan blanco por la noche, apenas 20 o 30 minutos después, el nivel de glucosa en sangre se dispara. El páncreas, que con la edad funciona cada vez peor, se ve obligado a liberar grandes dosis de insulina de emergencia. Esto provoca oscilaciones bruscas de azúcar en la sangre, primero un pico hacia arriba, luego una caída abrupta. Son precisamente estos cambios drásticos durante el sueño los que resultan extremadamente peligrosos para los vasos sanguíneos del cerebro. Sin embargo, el peligro principal del pan blanco antes de dormir es su capacidad para aumentar súbitamente la viscosidad de la sangre. En la vejez, la sangre ya se vuelve más espesa debido a los procesos naturales de envejecimiento, y los carbohidratos rápidos de la harina blanca multiplican este efecto varias veces. Por la noche, cuando la persona no bebe agua y permanece inmóvil, la sangre espesa circula con dificultad por los vasos, especialmente a través de los capilares cerebrales más finos. Esto crea el escenario perfecto para la formación de microtrombos, diminutos coágulos de sangre que pueden bloquear completamente el flujo sanguíneo en zonas específicas del cerebro, provocando lo que se conoce como un microinfarto silencioso. Muchas personas mayores que consumen pan blanco regularmente por la noche notan que se despiertan con la cabeza pesada, sensación de agotamiento y a veces incluso con un ligero entumecimiento en las extremidades. Estas son las primeras señales de alarma que indican que, durante la noche, el cerebro no ha recibido suficiente oxígeno debido a una mala circulación. Con el tiempo, estos microinfartos, repitiéndose noche tras noche, pueden llevar a graves trastornos cognitivos, deterioro de la memoria, problemas con el habla y disminución de la concentración, robándonos nuestra esencia. Existe otro mecanismo traicionero del pan blanco: su influencia en la presión arterial. Los picos bruscos de azúcar en sangre provocan una respuesta de las glándulas suprarrenales, que liberan hormonas del estrés como la adrenalina y el cortisol. Estas hormonas hacen que los vasos se contraigan y el corazón lata más rápido, rompiendo la paz interior. En condiciones normales, la presión debería bajar por la noche para dar descanso al sistema cardiovascular, pero tras el consumo vespertino de pan blanco, la presión puede subir 20 o 30 unidades, creando una carga adicional sobre los vasos cerebrales. Especialmente peligrosa es la costumbre de combinar pan blanco con mantequilla o queso antes de dormir. Tal combinación no solo eleva el colesterol, sino que crea en el estómago una mezcla pesada. El organismo debe destinar todas sus fuerzas a digerirla en lugar de descansar. La sangre se concentra en el estómago, alejándose del cerebro, lo que aumenta aún más el riesgo de hipoxia en las células nerviosas. Muchos casos de ictus nocturnos ocurren precisamente entre las 3 y las 5 de la madrugada, cuando la digestión está en su punto álgido y los vasos cerebrales están máximamente contraídos. ¿Qué hacer entonces si resulta difícil renunciar por completo al pan antes de dormir? En primer lugar, se puede sustituir el pan blanco por pan integral consalvado, más cercano a la tierra. Lo ideal es optar por aquellos alimentos que contienen carbohidratos de absorción lenta, ya que estos no provocan picos bruscos de azúcar en la sangre. Aún mejor es decantarse por panes elaborados con grano germinado o pan sin levadura, como el que se hacía antiguamente. En segundo lugar, si el deseo de comer un trozo de pan por la noche resulta imperioso, es preferible hacerlo al menos 3 horas antes de ir a dormir. De este modo, el organismo tendrá tiempo suficiente para procesar los carbohidratos. Y la regla más importante: jamás se debe combinar el pan con productos grasos justo antes del descanso nocturno. Resulta sorprendente,
Pero renunciar al pan blanco en horario vespertino puede arrojar resultados rápidos y notables. Muchos observan que, tras solo una semana, la calidad de su sueño mejora, los dolores de cabeza matutinos disminuyen o desaparecen por completo, y durante el día sienten una mayor vitalidad. Al cabo de un mes, la presión arterial tiende a normalizarse y el riesgo de sufrir catástrofes vasculares nocturnas se reduce drásticamente. Por supuesto, no es obligatorio eliminar el pan por completo de la dieta. Basta con trasladar su consumo a la primera mitad del día, cuando el cuerpo se encuentra activo y gestiona con mayor eficacia la carga de carbohidratos. El segundo grupo de productos a evitar son los embutidos y las carnes procesadas, repletas de sal y aditivos químicos. Nos referimos al jamón, el salami, la mortadela y las salchichas, esos alimentos modernos tan alejados de lo natural. Si usted acostumbra a incluirlos en su cena o en un bocadillo nocturno, está literalmente inundando su organismo con una cantidad peligrosa de sodio y nitratos justo en el momento en que éste necesita calma y reposo. Una sola loncha de jamón puede contener más sodio del que se recomienda consumir a una persona mayor en todo un día. El consumo de tales productos por la noche puede provocar retención de líquidos, lo cual sobrecarga el corazón durante varias horas. El exceso de sodio durante el descanso nocturno obliga al corazón a trabajar un 30% más intensamente para bombear la sangre a través de unos vasos contraídos por la retención de fluidos. Además, los nitratos presentes en los embutidos se transforman en el estómago en nitritos, sustancias que deterioran la capacidad de la sangre para transportar oxígeno eficazmente. Durante el sueño, cuando la respiración se ralentiza de forma natural, esta situación crea zonas de baja oxigenación en el cerebro, elevando el riesgo de ictus y otras complicaciones graves. Tomemos el caso de José Carlos, un paciente jubilado de 72 años de la ciudad de Santos. Mantenía la costumbre de cenar un sándwich de mortadela casi todas las noches, considerándolo una opción sencilla y cómoda durante muchos años. Sin embargo, hace unos meses comenzó a despertarse varias veces por la noche con una sed intensa y el corazón acelerado. Por las mañanas, sus piernas amanecían hinchadas y sentía una presión constante en la cabeza. Tras consultar a un cardiólogo que analizó minuciosamente su régimen alimenticio, José Carlos descubrió que consumía diariamente más de 4 gramos de sodio, concentrándose la mayor parte en el horario nocturno. Pensaba que me alimentaba de forma ligera, pero en realidad estaba dañando mi organismo. En cuanto eliminé los embutidos de mi menú nocturno, los edemas desaparecieron en 2 semanas. Dejé de despertarme con esa sed terrible y mi presión arterial elevada volvió a la normalidad. Fue una transformación asombrosa, me relató José Carlos con gratitud. Renunciar a los embutidos en la cena trae resultados extraordinarios que veo constantemente en mi consulta. La retención de líquidos se reduce casi a la mitad. Se nota una mejora sustancial en la calidad del sueño. Disminuyen los episodios de taquicardia nocturna y la presión arterial baja un promedio de 15 puntos. Lo más importante es que se reduce significativamente el riesgo de formación de trombos. Muchos seguidores señalan que, en menos de una semana, dejaron de amanecer con hinchazón en la cara y las manos. Implementar este cambio es más sencillo de lo que parece. Sustituya los embutidos por proteínas naturales, como pollo hervido, huevos cocidos o sardinas frescas ricas en omega 3. Para aquellos que disfrutan de los bocadillos nocturnos, vale la pena utilizar pavo casero cocido sin aditivos, queso cottage o pasta de atún. Una de las recetas más populares en nuestra comunidad es el paté de pollo casero. Se hierve el pollo, se desmenuza y se condimenta con hierbas y una cantidad mínima de sal, lo cual es perfecto para la cena,
y favorece el bienestar nocturno. El uso generoso de aceite de oliva mejora considerablemente el sabor de los platos y es mucho más seguro para la salud. No obstante, eliminar los embutidos por completo puede resultar difícil para algunos. Una solución eficaz es consumirlos únicamente en el desayuno o el almuerzo, pero nunca después de las 4 de la tarde. Este régimen permite al organismo procesar el exceso de sodio antes de que comience el período de descanso. Las personas con problemas de presión arterial y enfermedades cardiovasculares deben prestar especial atención, ya que los embutidos pueden interferir con la acción de ciertos medicamentos y provocar picos bruscos de presión durante la noche. Consulte siempre a su médico antes de realizar cambios drásticos en su alimentación, pues cada cuerpo es un universo. Ahora ya conoce a dos enemigos ocultos de su salud. Pero existe un tercer producto que consume el 94% de los brasileños por la noche, un producto que desata una tormenta de reacciones inflamatorias en el cuerpo. Hablamos del azúcar refinado y los dulces, ese veneno blanco. Ese pequeño postre después de cenar, la cucharada de azúcar en el café vespertino o las galletas en la merienda nocturna activan una cascada de procesos inflamatorios capaces de causar un daño sustancial al sistema cardiovascular. El consumo de azúcar refinado en horas nocturnas provoca un aumento repentino del nivel de glucosa en sangre, forzando al páncreas a liberar una gran cantidad de insulina justo en el momento en que el metabolismo debería estar desacelerando. Esta montaña rusa de glucosa durante el sueño tiene consecuencias peligrosas. Aumenta la viscosidad de la sangre y hace que las plaquetas sean más pegajosas, incrementando la probabilidad de trombosis y agravando otros problemas de salud. Sea consciente de su dieta y evite los dulces por la noche para proteger la salud de su corazón y evitar complicaciones graves. Los marcadores inflamatorios pueden elevarse a más del doble, creando una carga severa para el sistema cardiovascular durante varias horas, especialmente en personas mayores de 50 años, cuya capacidad para asimilar el azúcar se encuentra disminuida por el paso del tiempo. Este proceso puede provocar daños microscópicos en las paredes de los vasos sanguíneos, aumentando significativamente la probabilidad de sufrir un derrame cerebral. Marina Denisova, una jubilada de Recife de 69 años, sí, otro caso con el mismo nombre pero diferente historia, tenía la costumbre familiar de tomar té dulce con galletas cada noche antes de dormir, considerándolo un momento de relajación y placer. Sin embargo, con el tiempo comenzó a notar mareos matutinos, visión borrosa y una extraña sensación de pesadez en la cabeza al despertar. Tras someterse a exhaustivos exámenes médicos, se descubrió que sus niveles de glucosa estaban totalmente fuera de control, causando picos y caídas peligrosas durante el sueño, lo que afectaba negativamente a su circulación cerebral. Marina me relató que nunca imaginó cuánto daño podía causarle su hábito de beber té dulce. Cuando dejé de añadir azúcar al té y cambié las galletas por fruta, fue como si la niebla en mi cabeza se disipara. Ahora despierto con más claridad, sin mareos, y mi energía ha aumentado notablemente. Comparte ella con una sonrisa. El rechazo al azúcar refinado por la noche trajo verdaderos cambios. Control total de los niveles de glucosa durante el sueño, reducción de los indicadores inflamatorios en un 65%, una mejora significativa en la calidad del sueño, menor frecuencia de mareos matutinos, mayor claridad mental al despertar y una drástica disminución del riesgo de lesiones vasculares que podrían conducir a un ictus. Para implementar estos cambios sin sufrimiento innecesario, se recomienda sustituir el azúcar refinado por alternativas más saludables.
Utilice endulzantes naturales como la stevia, que es una planta maravillosa, o el eritritol, pero solo si es realmente necesario. Adapte su paladar gradualmente. Comience reduciendo la cantidad de azúcar en un 25% la primera semana, en un 50% la segunda y en un 75% la tercera, hasta eliminarlo por completo. Para los antojos dulces nocturnos, elija productos naturalmente dulces, como una manzana asada con canela o un pequeño trozo de chocolate con un 70% de cacao, no más de un cuadradito. Una receta muy eficaz que siempre doy es preparar un té para la calma a base de manzanilla con una pequeña dosis de miel, una cucharadita y un toque de canela. La canela ayuda a estabilizar el nivel de azúcar en sangre. La miel contiene azúcares de absorción más lenta y la manzanilla favorece la relajación natural. Se debe prestar especial atención a las personas con diabetes. El consumo de azúcar por la noche puede provocar una hipoglucemia reactiva nocturna, lo cual es un estado extremadamente peligroso. Si toma medicamentos para regular el azúcar, controle sus niveles cuidadosamente y discuta con su médico el horario más adecuado para la ingesta de carbohidratos. Seguramente ya empieza a notar el patrón, amigos. La exclusión de cada uno de estos productos de la dieta nocturna es un paso gigante hacia una vida larga y saludable. Sin embargo, prepárese, porque el cuarto producto es muy popular entre los brasileños por la noche y puede convertirse en una verdadera bomba de tiempo para su organismo. El cuarto producto son las frituras y las grasas trans, que contribuyen a la obstrucción de las arterias. Patatas fritas, pasteles de feria, coxiñas, empanadillas fritas y snacks industriales que carecen de vida. Si usted tiene el hábito de consumir cualquier tipo de comida frita, le convendría abstenerse para preservar su salud, regalo divino. Al hacerlo por la noche, en realidad está saturando sus arterias con sustancias que, durante el sueño, se transforman en depósitos de grasa capaces de bloquear el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Las grasas trans, presentes en los alimentos fritos y procesados industrialmente, son tan nocivas que muchos estados han prohibido su uso por completo. Durante el proceso de digestión nocturna, cuando el metabolismo se ralentiza de forma natural, estas grasas peligrosas circulan por la sangre durante más tiempo, adhiriéndose a las paredes de los vasos sanguíneos y provocando una inflamación severa. En personas mayores de 60 años, cuyo sistema de limpieza vascular ya se encuentra deteriorado, este proceso puede conducir a obstrucciones graves en cuestión de pocas horas. Una sola porción de patatas fritas consumida por la noche puede mantener elevados los niveles de grasa en la sangre hasta por 12 horas consecutivas, ensuciando nuestro río interior. Recuerdo a Sebastián Gómez, un jubilado y empresario de 74 años residente en Fortaleza. Tenía la costumbre de cenar platos fritos, ya fuera un pastel, una coxiña o al menos patatas fritas como guarnición. Estaba convencido de que, a su edad y tras haber trabajado tanto, podía permitirse comer lo que quisiera. Sin embargo, pronto comenzó a sentir una fatiga intensa después de las cenas, dificultad para respirar al acostarse y, con frecuencia, se despertaba con una sensación de pesadez en el corazón. Los exámenes médicos confirmaron que sus arterias estaban gravemente obstruidas por depósitos de grasa, especialmente la arteria carótida, encargada de suministrar sangre al cerebro. El médico le advirtió con seriedad: «Estás en camino a sufrir un derrame cerebral grave». Cuando Sebastián eliminó por completo los fritos de sus cenas y aperitivos nocturnos, sus análisis mejoraron significativamente en tan solo un mes. Sebastián Gómez comparte ahora su historia con alivio. Mis indicadores de salud han mejorado notablemente tras años de medicación.
He perdido 6 kilos. Vuelvo a sentir la ligereza al respirar, y mi corazón ha dejado de inquietarme con sacudidas repentinas. La exclusión de los productos fritos del menú nocturno arrojó resultados asombrosos en este y muchos otros casos. El nivel de colesterol nocivo disminuyó casi en un 70%. La inflamación en las arterias se redujo y el cerebro comenzó a recibir mejor oxígeno durante el sueño. La pérdida de peso vino acompañada de la desaparición de la sensación de pesadez en el estómago y, lo más importante, de una limpieza gradual de las arterias obstruidas. Implementar estos cambios requiere un enfoque creativo en la cocina, pero cada paso vale el esfuerzo invertido. Sustituya lo frito por platos horneados, preparados a la parrilla o al vapor, métodos que respetan el alimento. Las patatas horneadas con hierbas resultan deliciosas y son mucho más saludables. Si desea algo crujiente, pruebe con chips caseros de calabacín o batata, horneados con una generosa cantidad de aceite de oliva, el oro líquido. Los frutos secos, incluidas las nueces, también aportan una textura crujiente y sacian con grasas saludables, si se usan con moderación. Una de las recetas que ha cambiado la vida de muchos de nuestros espectadores son las patatas rústicas al horno. Corte los tubérculos en trozos grandes, aderécelos con romero, ajo y aceite de oliva, y luego hornéelos hasta que adquieran un color dorado. Este plato satisface plenamente el antojo de patatas fritas y al mismo tiempo nutre el organismo sin obstaculizar el funcionamiento de los vasos sanguíneos, usando la medicina de las hierbas. Si le resulta imposible renunciar por completo a los fritos, adhiérase a una regla importante. Coma fritos solo antes de las 2 de la tarde, evitando este tipo de alimentos en horario vespertino. Esto dará al organismo tiempo suficiente para procesar y eliminar las sustancias nocivas, ayudando a conservar la salud y mantener un buen bienestar. Tiene especial importancia eliminar las grasas nocivas antes de dormir, sobre todo para las personas con enfermedades cardiovasculares. A ellos se les recomienda renunciar totalmente a los productos fritos, incluso por la noche. Las grasas trans son capaces de reducir la eficacia de los medicamentos para el corazón y crear riesgos adicionales. Es sorprendente cómo la eliminación de cada uno de estos productos del menú nocturno se convierte en un paso vital hacia una vida larga y robusta, en armonía con la naturaleza. Antes de pasar al siguiente descubrimiento, quiero pedirle de corazón que, si esta información le ha resultado útil, nos apoye dando me gusta a este vídeo y suscribiéndose al canal Caminos de Salud Natural. Esto realmente nos ayuda a continuar con nuestras investigaciones y a compartir hallazgos que pueden cambiar la vida de miles de personas como usted. Podría parecer que no hay nada más saludable que un puñado de nueces antes de dormir. Regalos de los árboles. Los médicos a menudo las recomiendan como fuente de grasas saludables y proteínas. Sin embargo, para las personas mayores de 60 años, los frutos secos consumidos en horario nocturno pueden representar un grave peligro para la salud y aumentar significativamente el riesgo de sufrir un derrame cerebral durante el sueño. El mecanismo de este daño es complejo y no resulta obvio, pero es crucial comprenderlo. El problema principal de comer nueces antes de dormir radica en su alto contenido calórico y graso. Para digerir las grasas, el organismo requiere de 6 a 8 horas, y en las personas mayores, este proceso puede prolongarse aún más debido a la reducida producción de enzimas digestivas. Cuando una persona consume nueces antes de acostarse, su sistema digestivo se ve forzado a trabajar toda la noche, desviando el flujo sanguíneo del cerebro hacia el estómago. Esto crea las condiciones ideales para la isquemia.
un suministro insuficiente de sangre al tejido cerebral, lo que puede derivar en microinfartos. Las nueces son especialmente peligrosas para personas con aterosclerosis. El alto contenido de grasas provoca un aumento repentino del nivel de colesterol en la sangre, que durante la noche, cuando el metabolismo está ralentizado, puede conducir la formación de placas de colesterol. Estas placas estrechan la luz de los vasos sanguíneos, haciéndolos frágiles y vulnerables. Durante las fluctuaciones nocturnas de la presión arterial, tales vasos pueden romperse, provocando un ictus hemorrágico. Otro peligro oculto de los frutos secos es su capacidad para aumentar la viscosidad de la sangre. Muchos tipos de nueces, especialmente las nueces de Castilla y los anacardos, contienen sustancias que aceleran la coagulación sanguínea. Para una persona mayor, cuya sangre ya es más espesa debido a los cambios propios de la edad, esto puede convertirse en un factor fatal. Por la noche, cuando la persona yace inmóvil y no bebe agua, el riesgo de formación de trombos aumenta exponencialmente. Los microtrombos pueden obstruir los pequeños vasos del cerebro, causando los llamados ictus silenciosos, que a menudo pasan desapercibidos, pero destruyen gradualmente el tejido cerebral. Un peligro aparte lo representan las sales de ácido fítico contenidas en los frutos secos. Estos compuestos se unen a minerales importantes, calcio, magnesio, zinc, haciéndolos inaccesibles para el organismo. Por la noche, cuando los procesos de intercambio mineral son especialmente activos, esto puede llevar a un peligroso desequilibrio de electrolitos. La deficiencia de magnesio provoca espasmos vasculares. La falta de calcio empeora la conductividad de los impulsos nerviosos, y la escasez de zinc debilita el sistema inmunológico. Todo esto en conjunto crea el terreno ideal para catástrofes vasculares. Muchas personas mayores notan que, tras consumir nueces por la noche, experimentan pesadez en el hipocondrio derecho, un sabor amargo en la boca por las mañanas y un sueño inquieto. Estos son signos de que el hígado y la vesícula biliar, que deberían descansar por la noche según los ritmos biológicos, se ven obligados a trabajar a marchas forzadas procesando grasas pesadas. La sobrecarga constante de estos órganos conduce al estancamiento de la bilis, lo que empeora aún más la digestión de las grasas y crea un círculo vicioso. Resulta especialmente peligroso combinar nueces antes de dormir con otros productos que encantan a las personas mayores, como miel, frutas secas o chocolate. Tales combinaciones crean una verdadera bomba de grasas y carbohidratos rápidos, que provoca picos bruscos de azúcar en la sangre y aumenta la carga sobre el páncreas. Los aumentos repentinos de insulina por la noche son extremadamente peligrosos. Pueden provocar tanto hipoglucemia, una caída peligrosa del azúcar, como un espasmo repentino de los vasos cerebrales. ¿Qué hacer si resulta difícil renunciar por completo a los frutos secos? En primer lugar, traslade su consumo a la primera mitad del día, cuando el sistema digestivo trabaja con mayor actividad bajo la luz del sol. En segundo lugar, si tiene muchas ganas de comer nueces por la noche, limítese a 5 o 6 unidades y hágalo al menos 3 horas antes de dormir. Es mejor elegir almendras o avellanas, ya que contienen menos grasas pesadas. Asegúrese de masticar minuciosamente los frutos secos, pues esto facilitará su digestión. Sorprendentemente, renunciar a las nueces antes de dormir produce cambios positivos rápidos. Ya en una semana, muchos notan que ha desaparecido la pesadez abdominal por las mañanas, el sueño ha mejorado y han dejado de molestar los despertares nocturnos. En un mes, se normalizan los indicadores de colesterol, mejora la fluidez de la sangre y, lo más importante, el riesgo de un ictus nocturno se reduce drásticamente.
porque los vasos ya no se someten a esas peligrosas sobrecargas que genera un puñado de nueces, aparentemente inofensivo, antes de dormir. Podría parecer, ¿qué puede ser más inofensivo que un puñado de uvas por la noche? Las jugosas bayas parecen el refrigerio ligero ideal antes de acostarse, una golosina natural. Sin embargo, para las personas mayores de 60 años, el consumo vespertino de uvas puede convertirse en una seria amenaza para la salud y aumentar significativamente el riesgo de un derrame cerebral nocturno. El peligro reside en las particularidades de la composición de esta fruta y en la especificidad del funcionamiento del organismo de una persona mayor durante la noche. El problema principal de las uvas antes de dormir es su alta concentración de azúcares rápidos. En apenas 200 gramos de uvas se esconden cerca de 4 cucharaditas de azúcar puro. Cuando una persona mayor consume esta fruta por la noche, se produce un pico abrupto de glucosa en su sangre. El páncreas, que con la edad trabaja con menor eficiencia, se ve forzado a liberar de urgencia grandes dosis de insulina. Estos vaivenes hormonales nocturnos son extremadamente peligrosos. Provocan primero una dilatación repentina y, acto seguido, un espasmo de los vasos cerebrales. Las paredes vasculares, ya deterioradas por los cambios propios de la edad, pueden no soportar tales oscilaciones y romperse. Un peligro particular de las uvas reside en su contenido de polifenoles, sustancias que en los adultos mayores pueden provocar una mayor agregación plaquetaria, aunque parezca contradictorio con sus beneficios diurnos. Esto significa que las plaquetas sanguíneas se vuelven más pegajosas y propensas a formar coágulos. Durante la noche, cuando la persona yace inmóvil y el flujo sanguíneo se ralentiza, el riesgo de que se formen trombos en los vasos cerebrales se multiplica. Los microtrombos pueden obstruir capilares finos, causando múltiples microinfartos que a menudo pasan desapercibidos, pero que destruyen gradualmente el tejido cerebral. Existe otro aspecto insidioso. La uva desencadena procesos de fermentación en el intestino. En las personas mayores, la digestión ya es lenta de por sí, y por la noche prácticamente se detiene. Los restos no digeridos de la uva comienzan a fermentar, liberando toxinas y gases, como si hiciéramos vino en nuestro interior. Esto provoca que la sangre se sature de productos de descomposición, lo cual añade una carga adicional al hígado y los riñones. En lugar de descansar y recuperarse, el organismo se ve obligado a luchar toda la noche contra la intoxicación. Este proceso es especialmente peligroso para personas con enfermedades hepáticas preexistentes, ya que en ellas las toxinas pueden atravesar la barrera hematoencefálica y dañar directamente las células cerebrales. Muchos ancianos aficionados a comer uvas por la noche notan síntomas extraños: sueño inquieto, sudoración nocturna y dolores de cabeza matutinos. Estas son las primeras señales de que el cuerpo no logra lidiar con las consecuencias de tal refrigerio. Los dolores de cabeza son el resultado del espasmo de los vasos cerebrales, mientras que la sudoración es una reacción a las bruscas oscilaciones del azúcar en la sangre. Si se ignoran estas señales, con el tiempo pueden derivar en graves catástrofes vasculares. La piel de la uva representa un peligro aparte. En la vejez, la producción de enzimas digestivas suele disminuir, y la piel densa puede no digerirse bien, formando una suerte de tapones en el intestino. Esto conduce al estancamiento del contenido intestinal, la proliferación de flora patógena y una mayor absorción de toxinas. Además, en la piel a menudo perduran rastros de pesticidas y otros químicos, los cuales son particularmente nocivos para el organismo debilitado de una persona mayor. ¿Qué hacer si el deseo de comer uvas es imperioso? En primer lugar,
traslade su consumo a la primera mitad del día, cuando el sistema digestivo trabaja con mayor actividad y necesitamos esa energía rápida. En segundo lugar, si tiene muchas ganas de comer uvas por la noche, limítese a 5 o 6 bayas y hágalo al menos 3 horas antes de dormir. Es preferible elegir variedades claras, ya que contienen un poco menos de azúcar y taninos. Asegúrese de lavar muy bien las uvas y, de ser posible, quíteles la piel. La leche tibia antes de dormir es un remedio clásico contra el insomnio que se ha recomendado a las personas mayores durante décadas. Un consejo de abuelas. Sin embargo, estudios modernos revelan que esta bebida, aparentemente inofensiva, puede convertirse en una seria amenaza para la salud de las personas mayores de 60 años, aumentando significativamente el riesgo de sufrir un ictus nocturno. El peligro se oculta en la compleja interacción de los componentes de la leche con los cambios del organismo asociados a la edad. El principal problema de la leche antes de dormir es su alto contenido de caseína, una proteína compleja que en los ancianos se digiere con extrema lentitud. En lugar de la calma prometida, el cuerpo se ve forzado a trabajar toda la noche para digerir esta proteína, desviando recursos de importantes procesos de recuperación. La sangre acude al estómago, dejando al cerebro en un estado de falta de oxígeno. Es precisamente en esos momentos, entre las 3 y las 5 de la madrugada, cuando ocurren con mayor frecuencia los llamados microinfartos silenciosos, que destruyen poco a poco el tejido cerebral, aunque la persona ni siquiera lo sospeche. Un peligro especial de la leche radica en su influencia sobre la viscosidad de la sangre. Las grasas lácteas, especialmente en combinación con la deshidratación nocturna natural, vuelven la sangre espesa y densa, generando mucosidad interna. El corazón de una persona mayor, ya debilitado por los cambios de la edad, tiene que realizar un esfuerzo enorme para empujar esta masa espesa a través de vasos estrechados. En los capilares cerebrales se forman microtrombos que pueden bloquear por completo el flujo sanguíneo hacia ciertas zonas del cerebro. Muchos amantes de la leche nocturna se quejan de dolores de cabeza por la mañana y sensación de agotamiento. Estos son los primeros signos de hipoxia cerebral nocturna. La lactosa, el azúcar de la leche, representa una amenaza adicional. Con la edad, la producción de la enzima lactasa disminuye y el azúcar de la leche se asimila mal. En el intestino comienzan procesos de fermentación y se liberan toxinas que pasan a la sangre a través de las paredes intestinales. El hígado, que debería descansar por la noche, se ve obligado a trabajar intensamente para limpiar la sangre de estos venenos. Al mismo tiempo, las toxinas dañan las paredes de los vasos, haciéndolas más vulnerables a rupturas y a la formación de placas de colesterol. El calcio de la leche, que durante el día podría contribuir al fortalecimiento de los huesos, se comporta de manera muy distinta por la noche. En condiciones de metabolismo lento, el exceso de calcio se deposita en las paredes vasculares, volviéndolas rígidas y quebradizas. Durante las oscilaciones naturales de la presión nocturna, tales vasos calcificados pueden no soportar la carga y romperse, provocando un ictus hemorrágico. El riesgo es mayor para personas que ya padecen aterosclerosis. Para ellas, un vaso de leche antes de dormir puede ser la gota que colma el vaso. Muchas personas mayores notan que, tras beber leche por la noche, despiertan con hinchazón en la cara y las extremidades. Esto ocurre porque los riñones, con la edad, tienen mayor dificultad para eliminar líquidos, y las proteínas de la leche contribuyen adicionalmente a su retención. El exceso de líquido aumenta el volumen sanguíneo, creando una carga extra para el corazón y los vasos. En estas condiciones, el cerebro sufre por el aumento de la presión intracraneal, lo que puede llevar a la ruptura de pequeños vasos,
Es especialmente peligroso combinar leche con miel o azúcar antes de dormir. Tal mezcla crea en la sangre un verdadero cóctel de carbohidratos rápidos y proteínas pesadas, obligando al páncreas a trabajar en régimen de emergencia. Los picos de insulina durante la noche provocan fuertes espasmos vasculares, aumentando considerablemente el riesgo de catástrofes vasculares. Muchos casos de ictus nocturnos ocurren precisamente después de consumir estas bebidas consideradas saludables por la tradición popular. ¿Qué hacer si resulta difícil renunciar a la leche? En primer lugar, sustitúyala por productos lácteos fermentados, como el kéfir o la leche fermentada, que se asimilan más fácilmente y aportan vida probiótica. En segundo lugar, si el deseo de leche es muy fuerte, bébala al menos 2 horas antes de dormir y en pequeña cantidad, no más de 100 mililitros. Es mejor elegir leche baja en grasa y calentarla siempre, lo cual facilitará su digestión. Resulta sorprendente, pero renunciar a la leche antes de dormir produce cambios positivos rápidos. Ya en una semana, muchos notan que desaparece la hinchazón matutina, mejora el sueño y se desvanece la pesadez en la cabeza al despertar. Al cabo de un mes, la presión arterial se normaliza y mejoran los indicadores sanguíneos. Y lo más importante, el riesgo de ictus nocturno se reduce varias veces, porque los vasos ya no se someten a esas peligrosas sobrecargas que genera ese vaso de leche aparentemente inofensivo. Del mismo modo, parecería que una cucharada de crema agria o nata con queso cottage, o como parte de otros platos, es un toque final inofensivo para la cena. Sin embargo, para las personas mayores de 60 años, este producto lácteo consumido antes de dormir puede convertirse en una seria amenaza que socava lentamente la salud y eleva significativamente el riesgo de ictus en las horas nocturnas. El peligro de la crema agria se esconde en su composición particular y en su impacto específico sobre el organismo envejecido. El problema fundamental de la crema agria es su alto contenido graso. Es grasa pura y densa. Incluso la llamada crema baja en grasa contiene no menos del 15 al 20% de grasa. Para digerir tales grasas, el organismo de una persona mayor requiere de 5 a 7 horas, y por la noche este proceso se ralentiza aún más. Como resultado, las grasas no digeridas pasan al intestino, donde, bajo la acción de las bacterias, se transforman en compuestos tóxicos. Estas sustancias se absorben en la sangre y provocan la inflamación de las paredes vasculares, haciéndolas más vulnerables a rupturas y a la formación de trombos. La peligrosidad de la crema agria radica también en su efecto sobre el hígado. Por la noche este órgano vital debería descansar y recuperarse, pero en su lugar se ve forzado a trabajar intensamente para procesar las grasas ingeridas. El hígado sobrecargado no logra cumplir su función depurativa y la sangre permanece saturada de toxinas. Estas sustancias venenosas dañan el endotelio, el revestimiento interno de los vasos, creando las condiciones ideales para la formación de placas ateroscleróticas. Son precisamente estas zonas vasculares dañadas las que, con mayor frecuencia, se convierten en el lugar donde se originan los trombos que pueden obstruir por completo el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Existe otro aspecto traicionero que no debemos pasar por alto. La crema agria eleva significativamente el nivel de colesterol malo en la sangre. En las personas mayores, cuyo metabolismo ya se encuentra ralentizado, este efecto es particularmente pronunciado. Durante la noche, cuando el flujo sanguíneo disminuye su velocidad de forma natural, el exceso de colesterol se deposita activamente en las paredes de los vasos sanguíneos. Por la mañana, al levantarse bruscamente de la cama y aumentar la presión arterial, estos depósitos frescos de colesterol
pueden desprenderse y obstruir arterias vitales que alimentan el cerebro. Muchos aficionados a consumir crema agria por la noche notan síntomas desagradables: pesadez en el hipocondrio derecho, un sabor amargo en la boca al despertar y una capa amarillenta en la lengua, un signo claro en medicina natural de problemas hepáticos. Estas son señales inequívocas de que el hígado y la vesícula biliar no están logrando lidiar con la carga. La bilis, necesaria para la digestión de las grasas, se estanca, volviéndose densa y viscosa. En tales condiciones, se forman cálculos biliares y la propia bilis pierde sus propiedades bactericidas, permitiendo que la microflora patógena se multiplique en el intestino. Las toxinas producidas por estas bacterias dañan adicionalmente los vasos sanguíneos, incrementando el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Resulta especialmente peligroso combinar la crema agria con azúcar, mermelada o miel justo antes de dormir. Tal combinación crea en la sangre un verdadero cóctel de impacto. Las grasas de la crema hacen que la sangre se vuelva espesa, mientras que los carbohidratos rápidos provocan una liberación abrupta de insulina. Los vasos sanguíneos, en respuesta a este ataque de insulina, primero se expanden bruscamente y luego sufren espasmos. Para los vasos envejecidos, que ya han perdido su elasticidad, tales cambios drásticos son extremadamente peligrosos. Sus paredes pueden no resistir y romperse, provocando una hemorragia cerebral. ¿Qué hacer si resulta difícil renunciar por completo a la crema agria? En primer lugar, transfiera su consumo a la hora del almuerzo, cuando el sistema digestivo trabaja con mayor actividad. En segundo lugar, si tiene muchas ganas de añadir crema agria a su cena, limítese a una sola cucharadita y hágalo al menos 3 horas antes de acostarse. Es preferible elegir una crema con contenido graso reducido, no superior al 10%, y verificar siempre la fecha de caducidad. Un producto que no esté fresco es especialmente peligroso para el organismo de una persona mayor. Sorprendentemente, renunciar a la crema agria antes de dormir produce cambios positivos rápidos. Ya después de una semana, muchos notan que ha desaparecido la amargura matutina en la boca, que el sueño ha mejorado y que sienten más vigor al despertar. Al cabo de un mes, los indicadores de colesterol se normalizan y mejora el funcionamiento del hígado. Y lo más importante, el riesgo de sufrir un derrame cerebral nocturno se reduce drásticamente porque los vasos ya no se someten a esas peligrosas sobrecargas que crea una aparentemente inofensiva cucharada de crema antes de dormir. Parecería que no hay nada más saludable que el requesón o queso cottage antes de dormir. Durante décadas, los médicos han recomendado este producto como la cena ligera ideal. Sin embargo, las últimas investigaciones demuestran que, para las personas mayores de 60 años, el requesón consumido por la noche puede convertirse en una bomba de tiempo, aumentando significativamente el riesgo de accidente cerebrovascular durante el sueño. La paradoja radica en que, durante el día, el requesón es realmente beneficioso, pero por la noche se transforma en un producto peligroso. Y he aquí el porqué. El principal problema del requesón antes de dormir es su alto contenido de caseína, una proteína lenta que requiere una digestión prolongada. En las personas mayores, las enzimas digestivas ya no se producen tan activamente, especialmente en horas nocturnas. Como resultado, las moléculas de proteína no digeridas pasan al intestino, donde, bajo la acción de las bacterias, se convierten en sustancias tóxicas, incluido el amoníaco. Estas toxinas se absorben en la sangre a través de las paredes intestinales y crean una carga adicional para el hígado, que por la noche debería descansar y no ocuparse de la desintoxicación.
Pero lo más peligroso es la influencia del requesón en la viscosidad de la sangre. Las proteínas lácteas, especialmente en combinación con la deshidratación nocturna natural, cuando la persona pasa varias horas sin beber agua, hacen que la sangre se vuelva espesa, similar a una jalea. Imagínese que el corazón tiene que empujar esta masa densa a través de vasos estrechados por los cambios propios de la edad. En el cerebro se forman zonas con un suministro sanguíneo deficiente, donde pueden formarse microtrombos. Es por eso que muchos amantes del requesón nocturno se despiertan con la cabeza pesada. Este es el primer signo de hipoxia cerebral nocturna. Un peligro aparte es el alto contenido de calcio en el requesón. Podría parecer que el calcio es bueno para los huesos, pero su exceso antes de dormir conduce a un fenómeno peligroso: la calcificación de los vasos sanguíneos. Los iones de calcio se depositan en las paredes de las arterias, haciéndolas rígidas y frágiles. Por la noche, cuando la presión fluctúa de manera natural, tales vasos petrificados pueden no soportar la carga y romperse, causando un accidente cerebrovascular hemorrágico. Corren especial riesgo las personas que ya padecen aterosclerosis. Para ellas, el requesón por la noche puede ser la gota que colma el vaso. Otro enemigo oculto en el requesón es el sodio. Incluso en el requesón sin sal, su cantidad es bastante elevada, y en el producto comercial a menudo añaden sales adicionales para conservar la textura. El sodio retiene agua en el organismo, provocando edemas nocturnos y elevando la presión arterial. El corazón, en lugar de descansar, se ve obligado a trabajar con doble carga, bombeando el líquido excedente. El cerebro, en este momento, sufre de una presión intracraneal elevada, lo que puede provocar la ruptura de pequeños vasos. Muchas personas mayores notan que después de cenar requesón, les cuesta conciliar el sueño, dan vueltas en la cama y se despiertan por la noche con taquicardia. Esto sucede porque, para digerir las proteínas, el organismo se ve forzado a activar el sistema nervioso simpático, que normalmente debería descansar por la noche. En lugar de un sueño tranquilo, el cuerpo se encuentra en un estado de estrés, liberando hormonas que estrechan adicionalmente los vasos y aumentan el riesgo de catástrofes vasculares. Es particularmente peligroso combinar el requesón antes de dormir con otros productos que encantan a las personas mayores: miel, mermelada o azúcar. Tal combinación crea en la sangre el cóctel ideal para la formación de trombos: sangre espesa por las proteínas, más un pico brusco de azúcar que hace que las plaquetas sean más pegajosas. Los médicos señalan que muchos casos de accidentes cerebrovasculares nocturnos ocurren precisamente después de tales cenas aparentemente inofensivas. Un poco de requesón con una cucharadita de miel o mermelada. ¿Qué hacer si es difícil renunciar completamente al requesón? En primer lugar, traslade su consumo a la primera mitad del día, cuando el sistema digestivo trabaja activamente. En segundo lugar, si tiene muchas ganas de comer requesón por la noche, hágalo al menos 3 horas antes de dormir y en cantidades muy pequeñas, no más de 50 gramos. Es mejor elegir requesón bajo en grasa y bajo ningún concepto combinarlo con azúcares. Puede añadir un poco de canela. Esta especia mejora la circulación sanguínea y neutraliza parcialmente la influencia nociva del calcio en los vasos. Y ahora, pasemos al quinto y último producto, quizás el más inesperado. Nos referimos al café y a las bebidas que contienen cafeína. Este estimulante letal puede ser lo más difícil de abandonar para muchos. Si usted está acostumbrado a beber café, té negro, bebidas gaseosas o cualquier otro producto con cafeína después de las 4 de la tarde,
está sometiendo a su corazón a un grave peligro durante toda la noche. La cafeína actúa como un excitante y puede mantener su efecto hasta por 8 horas. Esto concierne especialmente a las personas mayores de 60 años, para quienes el sistema cardiovascular permanece en un estado de alerta máxima, aunque debería haber llegado el momento del descanso. Durante el sueño, el corazón reduce su ritmo para recuperarse de la carga diurna, pero la cafeína lo fuerza a trabajar más rápido, elevando la presión y aumentando el riesgo de arritmias graves. Además, la cafeína altera la producción de melatonina, la hormona responsable del sueño, lo que conduce a un círculo vicioso de insomnio y provoca un estrés cardiovascular que puede representar un peligro mortal para personas con predisposición a enfermedades cardíacas. Tomemos el caso de Rosa Marina Denisova, de 71 años, una ama de casa de Brasil que era una verdadera devota del café, bebiendo un mínimo de 6 tazas al día. Su última dosis la tomaba siempre después de la cena, alrededor de las 8 de la noche. Con el tiempo comenzaron a aquejarle ataques de taquicardia por las noches. Se despertaba varias veces con ansiedad y una sensación de incomodidad al intentar volver a dormir. La mujer acudió a varios médicos y se sometió a exámenes cardíacos que, durante el día, mostraban indicadores normales. Sin embargo, los ataques nocturnos continuaban robándole la paz. Solo cuando un cardiólogo especialista en medicina del sueño le recomendó suspender el consumo de cafeína después de las 2 de la tarde, la situación comenzó a cambiar. Tras una semana de renunciar al café en horario vespertino, los ataques de taquicardia cesaron por completo. Ahora Marina podía volver a dormir plenamente y despertarse descansada. Ella me confesó: nunca hubiera pensado que mi amado café podría acarrear consecuencias tan peligrosas para el corazón. Los resultados de renunciar a la cafeína en la segunda mitad del día son impresionantes. Se restableció completamente el ritmo cardíaco normal durante el sueño, la calidad del descanso mejoró aproximadamente en un 80%. Desaparecieron los ataques nocturnos, disminuyó significativamente la ansiedad antes de dormir, se estabilizó la presión arterial, lo más importante, se redujo el riesgo de arritmias mortales en horario nocturno. Para implementar este cambio sin un malestar excesivo, se debe monitorear atentamente el estado propio y modificar los hábitos de forma paulatina, procediendo a la reducción de la cafeína gradualmente. Durante la primera semana, procuren disfrutar de su café únicamente hasta las 2 de la tarde. En la segunda semana, permítanse esa taza no más allá de las 12 del mediodía, y para la tercera, pongan el límite a las 10 de la mañana. El objetivo final es reservar el consumo de esta bebida exclusivamente para las primeras horas del día. Para las tardes, en lugar de café, les invito a probar infusiones libres de cafeína y llenas de propiedades, como la manzanilla, el hinojo o la melisa. El té de jengibre también es una opción maravillosa. No solo reconforta y calienta el cuerpo, sino que posee un sabor intenso y ayuda a combatir la inflamación. Un hallazgo fascinante dentro de nuestra comunidad es el café de cebada. Su sabor se asemeja notablemente al del café tradicional, pero tiene la gran ventaja de no contener absolutamente nada de cafeína y ser muy nutritivo. Muchos de nuestros suscriptores han logrado mantener su querido ritual cafetero, evitando al mismo tiempo los riesgos para su sistema cardiovascular. Si sienten que su dependencia de la cafeína es fuerte, no la abandonen de golpe, pues ello podría desencadenar dolores de cabeza e irritabilidad. Es mucho más sabio reducir el consumo gradualmente, sustituyendo la bebida habitual por estas alternativas saludables. No olviden que el chocolate también esconde cafeína, por lo que es preferible evitarlo al caer la noche.
Deben prestar especial atención a este detalle aquellas personas que toman medicación para la presión arterial o que sufren de afecciones cardíacas. La cafeína puede interferir en la eficacia de los fármacos y enmascarar síntomas importantes. Por favor, consulten obligatoriamente con su médico para determinar el mejor momento para su consumo, a fin de no perjudicar su tratamiento. Esta estrategia ha ayudado a cambiar radicalmente la vida de muchas personas. Cuéntenme en los comentarios. ¿Conocían los 5 peligros que pueden surgir durante la noche? ¿Hubo en su familia casos similares relacionados con un accidente cerebrovascular? Me agrada inmensamente leer sus historias y siempre procuro responder personalmente. Sus relatos son la inspiración de toda nuestra comunidad Caminos de Salud Natural. Ahora poseen una información vital que tiene el poder de salvar vidas. La exclusión de estos 5 productos se convertirá en una verdadera salvación para su salud. Un régimen nocturno que evite los quesos amarillos curados, los embutidos y productos de carne procesada, el azúcar refinado y la dulcería, la comida frita y las grasas trans, así como el café y las bebidas con cafeína, es capaz de reducir el riesgo de ictus en casi un 80% y prolongar significativamente los años de una vida plena. Cada uno de estos productos provoca reacciones específicas en el organismo que, sumadas a los procesos naturales del envejecimiento, pueden repercutir negativamente en la salud si se consumen por la noche. La transformación de los hábitos no ocurre de inmediato, pero los primeros cambios se harán notar con sorprendente rapidez. En tan solo 7 días, sentirán una mejora en la calidad del sueño. Transcurridas 2 semanas, disminuirán los dolores de cabeza y desaparecerán los mareos matutinos. Y al cabo de un mes, la presión arterial se normalizará y sus niveles de energía se elevarán. Después de 3 meses, es esperable una renovación completa del sistema cardiovascular, lo cual podrán confirmar mediante análisis médicos. Es fundamental recordar que ustedes tienen la capacidad de cambiar la historia de su salud. La pluma está en sus manos. Y nunca es tarde para hacer una elección a favor de una vida que les respete a ustedes y a sus seres queridos. Cada noche que pasan sin estos 5 peligros ocultos se convierte en un día más de protección para su corazón y su cerebro. Ustedes merecen vivir largos años con salud, independencia y dignidad. Espero sinceramente que estos conocimientos transformen su vida o la de aquellos a quienes verdaderamente valoran. Si han mirado este vídeo hasta el final, significa que su salud y bienestar son realmente importantes para ustedes. Eso me llena de alegría y me inspira a continuar compartiendo información científica comprobada y sabiduría natural, capaz de transformar por completo su existencia. No olviden suscribirse al canal Caminos de Salud Natural y activar las notificaciones para estar siempre al tanto de nuevas estrategias que pueden influir significativamente en su futuro. Recuerden que nunca es tarde para comenzar a mejorar su vida. Hasta pronto, amigos. Cuídense mucho. Llénense de amor y sabiduría.